Bienvenidos a Aprende Manía. Sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprende Manía. En este vídeo vamos a aprender a calcular límites de funciones polinómicas. Veréis, hay varios casos, ¿vale? Es decir, va a depender un poco a qué tienda nuestra x para calcular el límite. Vamos a empezar con límites cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Por ejemplo, imaginad que tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio. En este vídeo vamos a tratar solamente polinomios. Por ejemplo, de x al cuadrado menos 3x más 10. Bueno, a ver, para calcular este tipo de límites vamos a fijarnos solamente en el grado mayor, ¿vale? En el monomio que tiene el grado mayor. ¿Por qué? Porque en el infinito el monomio que tiene el grado mayor supera con creces al resto de las cosas que vienen por aquí. O sea, puede que al principio no lo supere, pero después, como tenemos que mirar cuando la x se hace inmensamente grande, ahí lo que va a primar va a ser el que tenga el grado mayor. Entonces nos vamos a fijar solamente en eso. En este caso en x al cuadrado, ¿vale? Y vamos a ver qué pasaría cuando sustituyéramos un número inmensamente grande en x al cuadrado. ¿Qué ocurriría en ese caso? Pues que esta expresión sería muy grande, ¿vale? Simplemente y tan fácil como decir que esto es más infinito, ¿vale? Porque estoy sustituyendo un número positivo y muy grande elevado al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué pasaría con el límite cuando x tendiera a menos infinito? ¿Qué significa esto? Para la misma función, Para la misma función, resulta que ahora estoy sustituyendo un número negativo muy grande, por ejemplo, menos 3.000 millones, ¿vale? Aquí dentro. Y me tengo que fijar nuevamente solo en la potencia mayor. Un número negativo sustituido en x al cuadrado me vuelve a dar un número muy grande y positivo. Así que volvería a ser más infinito. ¿Vale? Seguimos haciendo casos. Límite cuando x tiende a más infinito de menos 3x al cuadrado más x menos 1. Vale, otra vez. Más infinito, número muy grande, positivo, elevado al cuadrado. Ahora solamente nos tenemos que fijar en el grado mayor, como siempre. Elevado al cuadrado, un número positivo elevado al cuadrado, positivo, multiplicado por menos 3, negativo. Es decir, es un número muy grande, pero negativo. Sería menos infinito. Límite, cuando x tiende a menos infinito, de menos 3x al cuadrado más x menos 1. Vale, pues entonces sería un número muy grande elevado al cuadrado, pero negativo, ¿vale? O sea, un número negativo elevado al cuadrado que vuelve a ser positivo, por el menos 3, más por menos, vuelve a ser menos infinito. Seguimos. Límite, cuando x tiende a más infinito, de 6x al cubo menos 2x al cuadrado menos 1. Vale, ahora tenemos número positivo. Nos fijamos en la potencia mayor. Número positivo, elevado al cubo, positivo, por 6, positivo. Número muy grande y positivo. Límite, cuando x tiende a menos infinito, de 6x al cubo menos 2x al cuadrado menos 1. Vale. Número negativo muy grande. Elevado al cubo, negativo. Por 6, negativo. Luego este sería menos infinito. Como veis, los de polinomios son muy sencillitos de ver, ¿vale? Vale, más casos. Límite, cuando x tiende a más infinito, de menos 3x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. Vale. Y límite, cuando x tiende a menos infinito, de lo mismo. Menos 3x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. Bueno, número positivo. Elevado, sabéis que siempre a la potencia mayor. Elevado al cubo, positivo. Por menos 3, negativo. Número negativo. Muy grande. Elevado al cubo, pues negativo. Por menos, menos por menos, más. ¿Vale? Más. Límite, cuando x tiende a más infinito, el límite
cuando x tiende a menos infinito, de x al cuadrado menos 1000x más 2. X al cuadrado menos 1000x más 2. Vale. Mirad. Aquí podemos pensar en algún momento que 1000x es muchísimo más grande que x al cuadrado. Y tendremos razón, al menos al principio, ¿vale? 1 al cuadrado es 1, y 1000 por 1 es 1000. O sea, que esto al principio va a dar números negativos. Pero no nos interesa saber qué va a dar al principio. Nos interesa saber cuál es el comportamiento de la función cuando la x se hace muy grande, ¿vale? Y cuando la x se hace muy grande llegará un momento, ya os digo yo, que será a partir más o menos de 1000, porque 1000 por 1000 igualará a 1000 al cuadrado, que el número al cuadrado será bastante más grande. Es decir, por ejemplo, 1001. 1001 al cuadrado sería 1001 por 1001, pero aquí ya tenemos 1000 por 1001, luego ya ganaría este. Y cuanto más grande sea el número, más fácil es que gane x al cuadrado. Luego nos fijamos siempre, otra vez, pasamos de esto porque esto en el infinito es despreciable, digamos, ¿vale? No influye para nada. Número positivo elevado al cuadrado, positivo. Número negativo elevado al cuadrado, positivo. Y estarían hechos esos dos límites. Vale. Y por último, vamos a hacer el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x al cuadrado más 3x más 1. Menos x al cuadrado más 3x más 1. En estos casos de aquí, a ver, cuidado, no es lo mismo menos x al cuadrado que menos x al cuadrado. El menos está dentro del paréntesis, por tanto, el cuadrado influye al menos este, esto sería menos x por menos x, ¿vale? Que sería al final positivo, x al cuadrado. Sin embargo, este menos no está afectado por este cuadrado. Esto sería igual que menos x por x, en realidad, ¿vale? El cuadrado es x por x y luego es el menos. Luego esto sería negativo, sería menos x al cuadrado. En nuestro caso, número positivo elevado al cuadrado, positivo, con el menos, negativo. Y número negativo elevado al cuadrado, menos por menos, más, pero con este menos volvería a ser menos infinito. Bueno, como veis hay que tener un poquito de cuidado cuando ocurren estas cosas, ¿vale? Que si no nos damos cuenta, pues nos podemos equivocar. Pero vamos, que haciéndolo despacio, hacer los límites de una función polinómica es muy fácil. Esto es cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, x tiende a 1 o a 2 o a 0? Pues mucho más fácil todavía. Límite cuando x tiende a 1 o límite cuando x tiende a 0 o límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 3x más 2, por ejemplo. X cuadrado menos 3x más 2. X cuadrado menos 3x más 2. Vale. En estos casos, para calcular el límite, simplemente estamos viendo a qué número se va acercando la función cuando me estoy acercando al 1, pero no hay mejor forma de comprobarlo que sustituir. Simplemente sustituimos la x por el número y ya hemos hecho el límite. Este es el más facilito que nunca os va a salir en ningún examen seguramente. Bueno, sustituimos aquí, sería 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. Esto da pues 1 y 2, 3, menos 3, pues 0. El límite es 0. Para 0, pues 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2. Esto da pues 2. Y esto sería menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 más 2. Sería 1 y 2, 3, 3, 6, ¿vale? Y ahí habríamos calculado ya los límites cuando x tiende a un numerito. Esos son más sencillos de ver todavía. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí los límites de funciones polinómicas. Espero, como siempre, que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en aprendemanía.es.